Buenos días, hoy vamos a hacer la revisión respecto al laboratorio número 4, en el cual consta de los cálculos de instalaciones de alumbrado para iluminación interior. Entonces, como recurso principal para este trabajo de laboratorio, se utilizó la página web ofrecida por el profesor, que en este caso tiene como nombre recursos.citeaupc.edu en la sección de iluminación de interiores, ¿no? Acá tenemos el enlace. Y dentro de esa sección de iluminaciones nos vamos directos al apartado que tiene como nombre cálculo de instalaciones de alumbrado. Que ahí la página web, trabajando en forma de manual, nos enseña paso a paso cuáles son los cálculos que tenemos que hacer al momento de evaluar un tipo de luminaria para realizar las instalaciones dentro de una habitación cerrada, ¿no? Debemos de comprender también que la página web nos ofrece información general de cuáles son esos parámetros mínimos para la iluminación de interiores. Entonces, la iluminación media que vamos a estar buscando a la altura de las mesas va a ser de 500 luxes. Y el sitio que vamos a estar evaluando va a tener una iluminación natural de 0 luxes. Recordemos que los luxes viene siendo la unidad media que utilizamos para indicar la intensidad lumínica sobre un área específica, ¿no? Entonces, acá la página web nos presenta lo que viene siendo el método de lúmenes, que nos presenta un diagrama general de cómo es el proceso de cálculo, que es la entrada de datos, el cálculo del número de luminarias, determinar el emplazamiento de las luminarias y evaluar si el flujo total de la iluminación es válido o no es válido. Es decir, si la intensidad lumínica que tenemos a la altura de las mesas se obtiene a través de ese arreglo de luminarias que obtuvimos. Si no, pues se evalúa otro tipo de luminaria y se repite el proceso hasta que encontremos un tipo de luminaria que pues satisfaga las necesidades, ¿no? Entonces, primero como datos de entrada tenemos que dar lo que es la dimensión del local. Lo bueno aquí es que él nos va indicando con la forma de diagramas cuáles son las medidas precisas que tenemos que indicarles. Acá, como vemos, nos dice que las dimensiones local vamos a tener la altura, la anchura por el largo y este valor muy importante que viene siendo la altura de las mesas de trabajo, que normalmente indican que la altura debe ser entre alrededor a 0.85 metros, ¿no? Eso va variando y dependiendo de cuáles sean las necesidades de nuestro sitio, pues esa altura también la podemos cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que determinar el nivel de iluminancia media, que es el valor este que llamamos 500 luxes, que va a ser el valor que nosotros queremos que exista en las mesas de trabajo. Después vamos a escoger el tipo de lámpara para evaluar, y nosotros eso ya queda a determinación de, pues nosotros como manejadores de la información, ¿no? ¿Qué tipo de luminaria consideramos nosotros que nos va a ser de mayor utilidad según la actividad que desarrolle en el espacio? Después el sistema de alumbrado, que se adapta a nuestras necesidades, y las luminarias correspondientes, ¿no? Y acá tenemos otro dato que es la altura de suspensión de las luminarias. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando con las luminarias pegadas al techo, así que este dato de aquí hay que considerarlo, ¿no? Acá hay un valor muy importante que es el índice del local, que debemos de extraerlo mediante estas ecuaciones, ¿no? Acá tenemos dos tipos de índice de local, que viene siendo la iluminación directa, semidirecta, o la iluminación indirecta y semi-indirecta. Esto es cuando consideramos la reflexión de la luz en las paredes, pero nosotros vamos a trabajar directamente pues con la iluminación directa de las lámparas, que sería con esta forma de ecuación aquí, que vemos que es la anchura por el largo dividido entre la altura más la suma de la anchura y el largo, ¿no? Y eso nos va a dar el índice del local, que va a ser un valor que vamos a estar utilizando después, ¿no? Entonces, acá tenemos otros valores que son los coeficientes de reflexión, que dependiendo del color o la textura que tenga, vamos a darle pues un valor de reflexión específico, que como vemos es un valor comprendido entre 0.1 y 0.9, ¿no? Después tenemos que buscar lo que es el factor de utilización, que utilizamos este símbolo de acá para indicarlo, ¿no? Y cada tipo de luminaria o de lámpara va a tener su tabla que nos va a indicar el factor de utilización en función de los factores de reflexión que ya nosotros habremos asignado a la habitación, ¿no? Como vimos acá, los factores de reflexión
van a estar variando según el techo, las paredes y el suelo. Y utilización, ¿no? En función de estos valores. Acá está el factor de reflexión del techo, el factor de reflexión de las paredes y el índice local cap. Y con esos tres datos vamos a poder ubicar lo que es el factor. Otro valor que tenemos que estar al tanto es el factor de mantenimiento, que es la conservación de la instalación y dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local, ¿no? Es decir, otro dato a evaluar, que se calcula dependiendo si está limpio o sucio. Completamente limpio, pues asumimos un buen valor, ¿no? Cálculo del flujo luminoso. Este sí es un valor muy importante, que es este símbolo acá, flujo luminoso total, que es el que vamos a nosotros tener. Este flujo luminoso total se calcula para cada luminaria. Entonces, suponiendo que vamos a evaluar varias, ¿no? Si evaluamos una sola, pues solo calculamos ese factor de ese flujo luminoso para ese tipo de valor de que nosotros queremos, la iluminancia media deseada. Esa es la superficie del plano de trabajo. Esto se da largo por anchura. Acá está el factor de utilización y pues el factor de mantenimiento. Y se obtiene a través de esa expresión. Calculamos lo que viene siendo el número de luminarias para ese espacio, ¿no? Que va a ser representado por la letra N, que nos va a representar la cantidad de luminarias que vamos a tener dentro de ese espacio, que va a ser el flujo total, luminoso total, entre el número de lámparas por luminaria, por el flujo luminoso de una lámpara. Recordemos que una luminaria viene siendo el aparato total y dependiendo del tipo de luminaria puede tener varios focos o lámparas, ¿no? El dato del número de luminarias, lo que requerimos es calcular el emplazamiento de luminarias, que eso lo calculamos en función del largo y el ancho. Esto sucede para cada tipo de luminaria que estemos evaluando. Entonces, lo que hacemos es que tomamos los datos que ya hemos obtenido, que viene siendo el número de luminarias total, y los aplicamos a estas ecuaciones con el largo y el ancho de la habitación, ¿no? Y obtenemos el número de luminarias por ancho y el número de luminarias por largo. Y de ahí pues vamos evaluando la cantidad de luminarias por largo y por ancho, ¿no? Para saber cuántas luminarias serán en total que va a requerir el espacio para obtener esa iluminancia media deseada. Otro dato que debemos evaluar viene siendo la distancia máxima de separación entre las luminarias, y eso dependerá del ángulo de apertura de las de luz. Es decir, que vamos a evaluar el ángulo de apertura en el que nos muestre la ficha del tipo de luminaria para saber qué tanto espacio podemos dar entre una luminaria y otra para poder mantener esa iluminancia media constante en el plano de trabajo. Acá tenemos otra tabla que nos va indicando más o menos cuáles deben ser las medidas en función de la iluminancia que queremos, ¿no? Esto acá con la distancia de la pared luminaria, ¿no? Aquí la ventaja de la página web es que podemos ir revisando poco a poco la información y pues ir a detalle en función de qué es lo que queremos, ¿no? Para el laboratorio lo que se decidió fue tomar uno de los problemas de ejercicio que nos ofrece la página web, que es este de aquí, el número 2, y se decidió evaluar las luminarias 4, 5 y 6, que todas son de fluorescente directo con rejilla, ¿no? Y como vemos, el problema nos ofrece, como comentábamos, la ficha de cada luminaria, que es el material con el que vamos a estar trabajando directamente, los datos generales de la luminaria, y pues ya toca de parte de nosotros evaluar las medidas que nos dan de la habitación y la iluminancia media deseada para hacer los cálculos y estimar cuáles de esas tres tipos de luminaria es mejor para la iluminación de la habitación propuesta. Más adelante vamos a ver el siguiente laboratorio, donde se amplía un poco más a detalle esto de la iluminancia dentro de espacios cerrados.